Hola, soy Anita. En esta ocasión voy a explicar lo que ocurre en la fase oscura de la fotosíntesis. Ya habíamos explicado que la fotosíntesis es un proceso metabólico que se presenta en los organismos autótrofos. Estos son aquellos que producen su propio alimento. Convierten sustancias inorgánicas, como el dióxido de carbono y agua, en sustancias orgánicas, como los carbohidratos. Y todo esto lo hacen utilizando la energía solar y queda como un residuo el oxígeno, que es un desecho para ellos, por lo cual lo liberan de su organismo. La fotosíntesis se divide en dos fases. Tenemos la fase luminosa, donde se utiliza la energía solar para ser transformada en energía química en forma de ATP y NADP reducido. Toda esta fase luminosa ya la expliqué en otra ocasión. Y la fase oscura, donde se sintetizan las moléculas orgánicas a partir del dióxido de carbono y de la energía química que fue formada en la fase luminosa. Es en esta fase donde voy a concentrar la explicación en esta ocasión. Recordemos que la fotosíntesis es un proceso que se realiza en los cloroplastos de las células autótrofas. Aquí vemos la parte interna de un cloroplasto con todas sus estructuras. Cuando explicamos la fase luminosa, vimos que este proceso se llevaba a cabo en la membrana del tilacoide y en la parte interna conocida como lumen. En el caso de la fase oscura, la vamos a encontrar en el líquido que rodea a todas estas estructuras. Ese líquido lo conocemos como estroma. Es ahí donde vamos a concentrar nuestra atención. Esta fase también se le conoce como biosintética o asimilatoria de la fotosíntesis. Es un proceso que tradicionalmente se ha considerado como independiente de la luz, por eso le llamamos fase oscura. Sin embargo, últimamente algunas investigaciones han demostrado que no se puede realizar sin energía solar, ya que algunas de las enzimas involucradas en el proceso de asimilación del carbono son dependientes de la luz y no se puede realizar en ausencia de ellas. Por lo tanto, aunque es un proceso que no requiere directamente la luz para funcionar, sí es necesario la presencia de la luz para activar algunas de las sustancias involucradas en este proceso. La ecuación general de la fase oscura es esta, en donde vemos como reactivos el dióxido de carbono y el agua que lo va a reducir, junto con la energía química formada en la fase luminosa. Todo esto va a reaccionar para poder formar un carbohidrato y aquí vemos la descomposición de la energía. Las reacciones de esta fase se dividen en dos partes. Por un lado tenemos el proceso de fijación del carbono y por otro lado todas las reacciones que se llevan a cabo en el ciclo de Calvin. La fijación del carbono se refiere a la manera como el dióxido de carbono se integra a la estructura de un carbohidrato. Y existen tres caminos para lograrlo. Tenemos un camino que ocupan las plantas conocidas como C3. Estas plantas son las más comunes en nuestro planeta y utilizan un proceso de fijación del carbono donde incorporan directamente ese dióxido de carbono al ciclo de Calvin. Hay otro camino que ocupan las plantas conocidas como C4. Este es un proceso un poco más elaborado, ya que el dióxido de carbono, antes de entrar al ciclo de Calvin, realiza varias reacciones combinándose primero con una molécula llamada fosfenolpiruvato para formar oxalacetato y después se transforma en malato para que posteriormente se descarboxile produciendo el dióxido de carbono que va a entrar directamente al ciclo de Calvin.
Es un proceso un poco más complejo porque incluye algunas moléculas relacionadas con el proceso de respiración. Y el tercer camino lo ocupan las plantas conocidas como CAM, donde utilizan un proceso parecido al anterior, pero este se realiza en un tipo de plantas llamadas crasuláceas, que son plantas de ambientes desérticos. Este proceso de fijación es independiente del ciclo de Calvin. Vamos a ver ahora lo que ocurre en este ciclo de Calvin. A este ciclo también se le conoce como ciclo de Calvin-Benson, debido a los investigadores que lo descubrieron, quienes son Melvin Calvin y Andrew Benson. Ellos trabajaron en la Universidad de California, en Estados Unidos. También a este ciclo se le conoce como ciclo de fijación del carbono de la fotosíntesis. Este ciclo es un proceso mediante el cual el dióxido de carbono se incorpora a una molécula llamada ribulosa 1,5-bifosfato para que después de una serie de cambios se forme un carbohidrato que generalmente es la glucosa. Y lo hace utilizando una enzima llamada ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa. Generalmente se le conoce como rubisco. Esta enzima tiene una actividad muy importante porque va a utilizarse en procesos de fotosíntesis, pero también se utiliza en procesos de fotorrespiración, que vamos a ver en otra ocasión. Este ciclo de Calvin comprende 3 etapas. Tenemos como primera etapa a la fijación, en donde el dióxido de carbono, que es una molécula gaseosa, se incorpora a una molécula de 5 carbonos, llamada ribulosa 1,5-bifosfato, que inmediatamente se divide en moléculas de 3 carbonos llamadas 3-fosfoglicerato. La segunda etapa se conoce como reducción. Es en esta etapa donde la molécula de 3 carbonos utiliza moléculas de NADP reducidas y ATP para transformarse en gliceraldehído 3-fosfato. Y la tercera etapa es conocida como regeneración. En esta etapa vemos que de las 12 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que se forman en la etapa anterior, 10 de ellas sufren transformaciones con el consumo de ATP para volver a formar la molécula de ribulosa 1,5-bifosfato que comenzó el ciclo, de tal manera que se pueda volver a utilizar y se pueda dar otra vuelta a este ciclo de Calvin. Las otras 2 moléculas que quedaron salen del cloroplasto y llegan al citoplasma, donde se utilizan para la síntesis de ácidos grasos, aminoácidos o almidón. Vamos a ver los cambios químicos que ocurren en cada una de estas 3 etapas. Vamos a ver primero lo que ocurre en la etapa de fijación. Aquí vemos la molécula de ribulosa 1,5-bifosfato. Vemos en la posición 1 y en la posición 5 pegados 2 grupos fosfato. Esta molécula es la que va a recibir el dióxido de carbono y lo va a pegar en la parte media de su estructura. Sin embargo, esta molécula es muy inestable, de tal manera que va a requerir una molécula de agua para transformar su estructura y poderse separar, dando como resultado 2 moléculas de 3 carbonos cada una, llamadas 3-fosfoglicerato. Todo esto va a ocurrir en esta etapa de fijación. Quiere decir que el dióxido de carbono, que fue una molécula gaseosa, quedó ya incorporada a las moléculas sólidas, pero como es un proceso inestable, hubo una ruptura de tal manera que se formaron estas 2 moléculas de 3 carbonos. En la siguiente fase, que es la fase de reducción, vemos que cada molécula de 3-fosfoglicerato utiliza el ATP para pegarlo a su estructura
y formar moléculas de 1,3-difosfoglicerato. Quedaron pegadas en estos carbonos los ácidos fosfóricos provenientes del ATP. Esta es una molécula intermedia en el proceso. Y después se van a reducir para formar el gliceraldehído 3-fosfato. Y con esto termina este proceso de reducción. La siguiente es la etapa de regeneración. En esta etapa, las moléculas de gliceraldehído 3-fosfato reacomodan su estructura perdiendo uno de sus carbonos y uniéndose para volver a formar una molécula de 5 carbonos llamada ribulosa 5-fosfato. Aquí vemos ya integrada la estructura que venía de las dos moléculas de 3 carbonos. Esta parte de la molécula más condensada se vería de esta manera. Es la misma molécula. Y al final de este proceso se utiliza un ATP para pegar un grupo fosfato en el primer carbono y completar la ribulosa 1,5-bifosfato. De esta manera se vuelve a formar la molécula que comenzó el proceso del ciclo de Calvin. Hasta aquí termina este proceso del ciclo de Calvin. Habíamos explicado que en la tercera etapa, de las 12 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, solo se ocupaban 10 para hacer el proceso de regeneración. Las otras 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que se desvían de este ciclo y van al citoplasma, entran a otro proceso de transformación que vamos a ver cómo ocurre. Lo primero que hacen es perder los grupos fosfato y reacomodan su estructura para poderse unir y formar una molécula de 6 carbonos llamada fructosa. Y después transforman el radical cetona en radical aldehído para formar su isómero, que es la glucosa. Esta glucosa puede tomar diferentes vías de transformación y formar de esta manera muchas de las moléculas que necesita la célula. Si realizamos un balance energético de todo este proceso, vemos que por cada molécula de dióxido de carbono que entra al ciclo de Calvin, se consumen 3 ATPs y 2 moléculas de NADP reducidas, por lo que para formar un carbohidrato como la glucosa, se requieren 6 dióxidos de carbono y se consumen 18 ATPs y 12 moléculas de NADP reducidas, de tal manera que esta ecuación de la fase oscura se logra cumplir. Aquí vemos cómo los dióxidos de carbono utilizaron estas moléculas de agua para incorporarse a su estructura, utilizando esta energía que viene de la fase luminosa y poderse formar el carbohidrato, y vemos cómo quedó el consumo de esta energía. Si vemos de manera reducida este proceso, vamos a ver que empieza con una molécula de 5 carbonos llamada ribulosa 1,5-bifosfato y que es la que incorpora las moléculas de dióxido de carbono junto con el agua para poder formar moléculas que son muy inestables y que por lo tanto se rompen formando moléculas de 3 carbonos llamadas 3-fosfoglicerato. Todo este proceso se realiza en la etapa de fijación. Una vez que ya están formadas las moléculas de 3-fosfoglicerato, van a entrar en contacto con moléculas de ATP para utilizar su energía, salen moléculas de agua para formar las moléculas de 1,3-difosfoglicerato. Estas moléculas son intermediarias en el proceso, ya que se requieren moléculas de NADP reducidas para poder liberar ese grupo fosfato en esta etapa de reducción y poder formar moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Estas moléculas son aquellas que pueden salir del cloroplasto hacia el citoplasma para formar una glucosa o pueden regenerarse formando la ribulosa 5-fosfato, que solamente le faltaría agregar
grupo fosfato utilizando una molécula de ATP para poder formar de nueva cuenta la ribulosa 1,5-difosfato que comenzó el proceso. Todo esto se realiza en la etapa de regeneración, de tal forma que una vez que se formó otra vez esta molécula, puede darse otra vuelta a este ciclo de Calvin, permitiendo la fijación de esta molécula de dióxido de carbono, que es gaseosa, hacia una estructura química sólida que va a permitir la formación de un carbohidrato. Esta fase oscura de la fotosíntesis es un proceso de gran importancia ecológica, ya que con ello se logra almacenar la energía en los tejidos vegetales que sustentan la mayoría de las pirámides tróficas y por lo tanto sostienen toda la vida de nuestro planeta. Además, el proceso de fijación del carbono utiliza el dióxido de carbono que se acumula normalmente en la atmósfera y que produce el efecto invernadero, por lo que de manera natural contribuye con el enfriamiento de la atmósfera y con la disminución de los gases responsables del calentamiento global y del cambio climático. Gracias a todo este proceso de fotosíntesis, las plantas liberan el oxígeno, que es un elemento vital para que se lleven a cabo todos los procesos metabólicos de la mayoría de los seres vivos. Podemos decir al final que la diversidad de la vida existente en nuestro planeta depende principalmente de esta fotosíntesis. Vamos a dejar hasta aquí la explicación y espero que te haya quedado claro todo el tema. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.